Ok, hoy vamos a meternos con una de las ideas más potentes de Michel Foucault, una que de verdad cambia la forma de ver las cosas. Se trata de cómo funciona realmente el poder en nuestro mundo, el de hoy. Y créanme, es mucho más complejo y mucho más interesante de lo que solemos pensar. A ver, si pensamos en poder, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente un rey, un presidente, una ley que nos dice qué hacer, ¿verdad? Pero, ¿y si todo eso fuera solo la punta del iceberg? La pregunta que nos lanza Foucault y que vamos a explorar aquí es justamente esa. ¿Cómo opera el poder de verdad, en el día a día, en un nivel mucho más sutil? Y bueno, aquí entra el concepto clave de Foucault, una palabrita que suena complicada, pero que lo cambia todo: gubernamentalidad. Ojo, no hablamos solo de castigos o de la ley impuesta, no, hablamos de algo mucho más fino, una manera de, digamos, conducir conductas, de guiar cómo actuamos. Y para entender de dónde sale esta idea, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender lo nuevo, primero hay que entender lo viejo. Y el modelo clásico de poder, bueno, ese lo definió perfectamente Maquiavelo en su famoso libro El Príncipe. Ese es nuestro punto de partida. La idea de Maquiavelo es, en el fondo, bastante directa. ¿Cuál es el objetivo del poder? Pues mantenerse, autoconservarse. La principal preocupación del príncipe es simple: ¿cómo hago para no perder mi territorio y para mantener a mis súbditos bajo control? Se trata de proteger ese vínculo entre él y lo que posee. Entonces, para resumirlo, el modelo clásico funciona así. Primero tienes un soberano, un gobernante, que está como por fuera y por encima de su propio estado. Segundo, su objetivo es clarísimo: seguir en el poder. Tercero, ¿sobre qué actúa? Sobre el territorio y la gente que vive ahí. Y cuarto, ¿cuál es su herramienta? La ley, así con mayúscula, la que se impone desde arriba y punto. Pero claro, llega el siglo XVI y algo empieza a moverse. De repente, aparece un montón de literatura, de textos, que hablan de un arte de gobernar, pero de una forma muy distinta. Ya no se trataba solo del príncipe y su poder. Había algo más. Y aquí el contraste es brutal. Fíjense, pasamos de un poder único, el del rey, que viene de afuera, a un montón de formas de gobierno que están adentro de la sociedad. De repente se habla de cómo gobernarse a uno mismo, cómo gobernar a la familia, a los hijos, hasta las almas. O sea, el poder deja de ser algo exclusivo del rey y empieza a estar en todas partes. La palabra que encapsula toda esta nueva idea es economía. Pero cuidado, no pensemos en la economía como la entendemos hoy, de finanzas y mercados. No, no. En su sentido original, economía era, literalmente, el buen gobierno de la casa, la administración sabia de la familia y sus bienes. Y este modelo de gestión familiar tan cuidadoso y detallado se convierte en la gran inspiración. Claro, esto planteaba un problemón para los pensadores de la época. A ver, esta idea de la economía familiar suena genial para una casa, ¿no? Pero ¿cómo diablos aplicas esa misma lógica de gestión minuciosa, de cuidado del detalle, a un estado entero? ¿Cómo se escala ese modelo? Y este nuevo modo de pensar sobre el cómo gobernar también cambió el qué se gobierna. Ya el foco no estaba puesto solamente en el territorio, en el mapa. La cosa se volvió mucho, pero mucho más compleja. Y aquí tenemos una cita de Guillaume de la Perrière, que es oro puro. Dice: gobierno es la recta disposición de las cosas, no del territorio. Esta palabrita, cosas, marca una diferencia abismal con el viejo modelo del soberano. Pero bueno, ¿qué son exactamente estas cosas? Pues no se trata solo de la tierra o los edificios. Cosas, para estos pensadores, es un entramado, un sistema. Incluye a las personas, sí, pero en su relación con todo lo demás, con su riqueza, con los recursos, con sus costumbres e incluso con eventos inesperados como una hambruna o una epidemia. El trabajo del gobierno es manejar toda esa red súper compleja de gente y circunstancias. Ahora, esta nueva forma de pensar, este arte de gobernar, no la tuvo fácil. No fue que apareció y todos dijeron: ¡qué buena idea! Para nada. Durante casi 2 siglos quedó medio estancada, bloqueada por las guerras, las crisis, y porque el modelo antiguo del soberano era muy fuerte. Pero entonces, en el siglo XVIII, algo pasa. Una pieza clave cae en su lugar y lo desbloquea todo.
Y esa pieza clave, ese concepto revolucionario, fue la población. Pero de nuevo, cuidado, no hablamos de población como un simple grupo de gente que vive en un lugar. No, se trata del descubrimiento de la población como un objeto nuevo con vida propia. Gracias a una nueva herramienta, la estadística, se dan cuenta de algo fascinante. La población como un todo tiene sus propias regularidades, sus propias leyes. De repente se pueden medir cosas como las tasas de natalidad, de mortalidad, los patrones de enfermedad. La población se convierte en una especie de organismo con características propias que se pueden estudiar, predecir y, lo más importante, se pueden gestionar. Piénsenlo, es un cambio de paradigma total. De repente, cosas que parecían caóticas o divinas, como cuánta gente nace o muere, se convierten en datos, en gráficos, en números manejables. La población deja de ser solo un montón de gente y se transforma en un objeto de estudio, un objeto científico. Y si puedes estudiarlo y medirlo, puedes intervenirlo. ¿Se acuerdan de la familia que era el modelo de la economía? Bueno, con el descubrimiento de la población, su rol da un giro de 180 grados. La familia ya no es el modelo de gobierno que hay que imitar a gran escala. Ahora, la familia se convierte en una herramienta. Es un instrumento clave para gobernar a la población. A través de la familia, se pueden implementar políticas de salud o fomentar ciertos hábitos de consumo. Perfecto. Ahora que tenemos todas las piezas sobre la mesa, el paso de la soberanía al gobierno, de gobernar el territorio a gobernar cosas y el descubrimiento de la población, por fin podemos definir qué es la gubernamentalidad de Foucault. Foucault lo explica en 3 niveles. Primero, la gubernamentalidad es básicamente el conjunto de todas esas tácticas que buscan gestionar a la población, usando la economía como su principal forma de conocimiento. Segundo, es la gran tendencia histórica que llevó a que esta forma de gobierno se impusiera. Y tercero, y esto es muy importante, es el proceso que transformó al Estado mismo, que lo gubernamentalizó. Entonces, y esto es clave, no es que el gobierno de la población reemplace por completo a las viejas formas de poder. No. La soberanía, con sus leyes, y la disciplina, con sus normas, siguen existiendo. Pero la gubernamentalidad se convierte en el marco general, la estrategia que las organiza y les da sentido a todas. Y esta es quizás la conclusión más potente de Foucault. Lo que define a nuestra modernidad no es tanto que la sociedad se haya vuelto más estatal, sino al revés, que el Estado se ha vuelto gubernamental. O sea, el Estado mismo empezó a pensar y a actuar con esta lógica de gestión de la vida de la población. Y esto no es una discusión teórica de hace siglos. Es esta lógica, la de la gubernamentalidad, la que hoy en día define qué cosas se consideran un problema público y qué se deja a la esfera privada. Es la que decide cuándo debe intervenir el Estado y cuándo no, siempre con el objetivo de gestionar la seguridad y el bienestar de la población. Entonces, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si gobernar hoy significa esto, conducir conductas, gestionar la vida, la salud, la riqueza, ¿qué partes de nuestra vida diaria están siendo en realidad gobernadas? La reflexión que nos deja Foucault es que probablemente son muchísimas más de las que nos damos cuenta.